Bien, el día de hoy vamos a hacer un pequeño repasito de toda la parte de producción 2. Va a ser un repaso rápido, ¿sí? Como todos los repasos que hacemos. Recuerden que estos repasos los hago rápido porque ya las clases están subidas en YouTube, entonces mucho no hay que repasar. Pero está bueno para ustedes que ya la están presenciando a la clase, que no tengan que verla nuevamente en YouTube, a las clases otra vez. Así que cualquier duda que tengan me van parando, ¿sí? Pero como dije, va a ser un repaso rápido de toda la parte de producción 2. Porque ahora van a tener que hacer una autoevaluación, que esta sí está subida en la página. La autoevaluación número 2, la número 3, perdón, ya. Y que, al igual que el resto de las autoevaluaciones y los cuestionarios y demás, la nota la contamos para su nota final, ¿sí? Para la nota ya del examen final. Eh, Así que bueno, cuando terminemos la clase ya va a estar disponible la autoevaluación para que la realicen, ¿sí? Y la voy a activar para un periodo de unos 15 días más o menos, como siempre. ¿Bien? Buenísimo, entonces, ¿me escuchan bien? ¿Se ve bien lo que estoy mostrando en la pantalla? ¿Todo? ¿Sin ningún problema? Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Les pregunto porque el micrófono me estaba andando medio flojo estos días, no sé qué le pasa. Pero bueno, si me escuchan bien, joder. Buenísimo. Sí. Gracias, profe, por eso, por extender el plazo de las autoevaluaciones, porque, bueno, la verdad yo he estado también, vengo haciendo otras cosas en paralelo. Sí, Es como que se me mezcla mucho en los temas sí, 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 y también, bueno, a también. veces no llego a ¿Hay, hacer en tiempo. ¿Hay alguna autoevaluación que no hayan podido hacer ustedes? Eh, la segunda, creo que no. No, sí, creo que la primera y la segunda sí la tengo Ah, hecha, me buenísimo. faltaría. O sea, realmente tengo que ver todo de esta, de la 12 Sí, hasta la última. bien, bien, Tengo bien. que repasar todo eso. Está bien, está bien. Sí, a ver, la idea es más, tal vez no le ponga fecha límite, tal vez la deje de acá hasta el día que rindan el examen final, que todavía no sabemos cuándo va a ser, pero tal vez no le ponga 15 días, Claro. sino que la habilite para que esté ahí abierta y ustedes la puedan hacer cuando gusten. El tema es que traten Sí, de sí, hacerla antes del examen final, ¿sí? En lo posible. claro. Porque si Sí, la yo hacen después, no les va a contar la nota. haré, haré lo posible por ponerme el día Bien, bien. antes que por el 24 comienzo fracking, así que Ajá. espero ponerme el día antes Bien, de buenísimo, buenísimo. comenzar con el otro curso. Tengan en cuenta que si bien el examen final todavía no está definido, ¿ven? Por lo general se realiza al final de mes, no de este, pero posiblemente del otro, ¿sí? Tal vez sea final del mes que viene. Así que ya Ajá, vayan agarrando las carpetas, vayan dándole una mirada si quieren a los videos nuevamente, empiecen a estudiar ya para el examen final, que va a ser dentro de tal vez unas 3 semanas, más o menos, 4, ¿sí? bien. ¿Y tiene idea? Bueno, usted me dijo que el tema de la pasantía sería quizás mucho tiempo Sí, después, sí, sí, no sí. sé. El tema de las pasantías yo lamentablemente no las manejo. O sea, el tema de pasantías lo maneja una parte especial de administración que se encarga solamente de las pasantías. Por lo que tengo entendido, las tienen que hacer sí o sí una vez que finalicen el cursado. O sea, si tienen posibilidad de hacerlas antes, no pueden. Tienen que hacerlas sí o sí después, por el tema de que es conveniente que ya lleven todos los conocimientos incorporados, ¿sí? O sea, usted lo que tiene que hacer Claro, es sí, sí. rendir el examen final, aprobarlo, y ahí tienen la posibilidad de poder, digamos, acceder a... ¿Y tiene idea por cuánto día? ¿Por qué no antes? Repito, por el tema de los temas, hay que tener sabido. Inclusive tampoco pueden ir a hacer las pasantías por más que hayan rendido el examen final y les haya ido mal. La idea es que ya tienen que Claro, aprobarlo claro. y estar accediendo al certificado final como para poder presentarse a las pasantías. ¿Y cuánto tiempo calcula que dura la pasantía? Las pasantías duran un periodo de alrededor de una semana a 2 semanas, más o menos, ¿sí? Eh, Hay casos en los que dura un poquito menos, hay casos en los que dura un poquito más.
pero más o menos el promedio es una semana y media, tal vez extenderse a dos, y más de eso no creo. Eh, yo sé que idea quizás cómo hace. usted tenga algún inconveniente porque es de otra provincia, entonces se complica Claro. un poco, pero estimo que la administración le va a dar una solución porque hay varios grupos que tienen gente de otros lugares, Ajá. inclusive tiene gente o personas de otro país, entonces es medio complicado a veces, pero posiblemente le den alguna solución. Si no, aún Ah, así puede acceder a su certificado final sin las pasantías. No habría problema, creo que no hay problema con eso. Pero siempre obviamente claro, es mucho mejor tener las pasantías hechas porque a uno le da un poquito más de práctica. Uno ya pasa de la teoría que le damos nosotros a tener un poquito más de interacción con las empresas, a ver qué es lo que está pasando, cómo se manejan, etc. Así que las pasantías son muy buenas. claro. Sí, sí, el asunto sería ese, resolver el tema de la estadía Exactamente, claro. para estar ahí. Sí, sí. Eso, A menos que le eso sería. consigan alguna pasantía por allá, pero no lo sé realmente. No, acá es difícil. Acá en Córdoba está difícil. Claro, por eso. Tal vez refería al mundo petrolero no, pero a ver, nosotros cuando hablamos del mundo petrolero siempre nos imaginamos perforación y producción y nada más, pero hay miles de empresas nacionales que se dedican son empresas terceristas, son empresas que se llaman de servicio, que hacen Sí, infinidad de servicios, o sea, eh, inclusive reparación de cañerías y todas esas cosas también entran dentro del mundo petrolero, por ejemplo. ah, Fabricación de sí, yo cañerías, creo, fabricaciones de rosca, todas esas cosas son parte del claro, mundillo. entiendo. Si yo preguntaba más que nada porque vi un anuncio de YPF que Sí, estaba ofreciendo pasantías, pero eran por 12 meses a pagar medio sueldo. sí, sí, sí. Eh, Sí, lo que pasa pero es que bueno, el programa de pasantías de IPF, creo que primero que nada está limitado solamente a estudiantes universitarios. sí, supongo que sí. O estudiantes, a ver, universitarios ya sea ingeniería o alguna tecnicatura o alguna carrera de ese estilo de grado universitario. Claro, Creo que hay claro, que tener el 50% de la carrera aprobado como mínimo y disponibilidad obviamente para trabajar un año. Que claro, sí, sí, digan sí. un año como mínimo, hay posibilidad de extenderla siempre, pero siempre mínimo es un año. Sí, sí, están abonando, tengo entendido, medio sueldo, pero sí, creo que tienen que ser Sí, universitarios. probablemente sí sea medio sueldo por el tema de que seguramente es mediodía nada más. Claro, claro, Porque al sí, ser estudiantes, mediodía trabajan y el otro sí, mediodía deberían ocuparlo para estudiar, digamos. claro, Sí, sí, claro, creo que es mediodía. ¿No? perfecto. Aún así, Gra- si tienen la posibilidad de averiguarse, si es algo que tienen ahí éxito y pueden ingresar, uno nunca sabe. Así que Claro, averígüense, claro. averígüense. Sí, bueno, más ahora creo que con este plan que sacó el gobierno de que quiere recuperar pozos, yo creo que sí se va a reactivar un poco el ámbito petrolero. Sí, sí, Entonces, esperemos que sí, estoy, porque está medio hundida la cosa. Pero yo para eso supongo que, o sea, a lo que se van a enfocar va a ser más al fracking que a la excavación de pozos. y sí, probable. A ver, hoy en día, fíjense que YPF no está queriendo perforar pozos, sino que está queriendo recuperar pozos viejos. Eso ya más o menos Claro, da una idea de por dónde van a ir. Y ujú, obviamente que no van a intentar hacer pozos para sacar la mayor cantidad de petróleo posible, sino que van a ir a la parte más económica, que consiste en ir a recuperar pozos viejos, ponerlos en condiciones y hacerlos producir nuevamente a lo que producían claro, antes. Ese es como el ideal. Se puede hacer fracturación hidráulica, se puede hacer acidificación, hay un montón digamos, de cosas que se le pueden hacer a los pozos viejos para poder reactivarlos, pero van a ir por esa, van a ir por... O sea, creo que ahora la idea es recuperar pozos que tenían otras empresas y que no les dieron mucha bolilla, digamos, agarrarlos como parte de IPF y empezar a reactivar. Esa es la idea, porque claro.
realmente no, las condiciones no están como para perforar. Eso suele pasar bastante. Creo que quieren entrar al mundo del petróleo tienen que acostumbrarse a que si bien la perforación es divina y a uno le gusta trabajar en la perforación, no siempre se perfora, porque es una operación muy costosa. Entonces, cuando, cuando el precio del barril está medio quieto o ha bajado mucho, o cuando pasan situaciones como esta, es decir, una pandemia global que para todas las economías del mundo, y bueno, perforar no es lo conveniente. Así que se va por otro lado, ¿sí? Se va por el lado de la reactivación, por el lado de tratar de mantener a las empresas a flote, pero sin invertir mucho. Eso es re común en el mundo del petróleo. Así que vayan acostumbrándose que hay altibajos. O sea, durante un par de años estamos recontra bien y durante otros años estamos casi en la lona. O sea, yo desde que estudio ha pasado esto 3 o 4 veces ya, imagínense. Es bastante común. Sí, bueno, tengo entendido que subió el precio. Acá el precio que ha estado subiendo el petróleo y el combustible ha sido justamente para eso, para los fondos que se van a utilizar para la reactivación de pozos. Y no sé si afecta algo acá la economía en cuanto al petróleo, pero vi que había un buque que está atravesándose ahí en Egipto sobre un canal que eso también está encareciendo el precio del petróleo, Sí, porque es un paso esencial para ir a Europa y no, o- y no está está obstruido, está claro, obstruido por buques claro. O sea, ustedes tengan en cuenta y que eso encarece el nosotros, precio. o sea, cuando hablamos del precio del barril de crudo, Argentina no pincha ni corta. Cuando hablamos Ajá, del precio de barril de crudo, sí, Argentina no tiene manejo de los precios porque básicamente lo maneja desde el comercio internacional. O sea, cuando hablamos de quién maneja los precios del crudo, estamos hablando de la OPEP, es decir, los países petroleros como son Arabia, antiguamente Venezuela, hoy en día no aporta mucho porque está en una crisis económica, pero Estados Unidos y bueno, las grandes potencias son las que manejan los precios del petróleo. Así que Argentina solamente tiene que acomodarse a los precios. ¿Sí? La suba del precio del combustible es otra cosa, por eso sí ya lo maneja cada país. claro, El tema de los combustibles, yo siempre lo explico porque el tema de los combustibles es una cosa económica. O sea, yo no. ¿Por qué los combustibles suben constantemente a pesar de que el precio del barril sube o baja? Porque si el precio del barril baja, los combustibles no bajan, quedan donde están. Eso se debe a la recaudación de impuestos. El combustible es un bien inelástico que se llama en economía, es un bien que a pesar de que se encarezca muchísimo, la gente lo va a seguir comprando, ¿bien? Porque no tiene sí, sustituyente, o sea, no lo puedo reemplazar. Por ejemplo, claro, ¿qué pasa con la carne y con el pollo? Que acá en Argentina pasa muchísimo. Aumenta la carne, se empieza a consumir más pollo. Se empieza a sí, consumir más pollo, por lo tanto aumenta el precio del pollo porque falta. ¿Y qué pasa? La gente se vuelve otra vez a la carne y ese ciclo se repite constantemente. En cambio, el combustible, si a mí me aumenta el combustible, yo no le puedo echar agua al auto, claro, o sea, no puedo echarle nada. y sí, Le tengo que seguir echando combustible. claro, sí, Entonces, es el mejor lugar para que el Estado recaude impuestos. Siempre. Entonces, aproximadamente de entre el 60 y el 70% del precio del combustible se debe a impuestos, para que ustedes tengan una idea. No sé cuánto sale el litro de combustible ahora, el litro de nafta creo que está como 90 pesos, más o menos, si no me equivoco, 80 y algo. sí, sí, Eh, de esos 90, 60 pesos son impuestos por litro y el otro 30% básicamente es el precio del combustible. Para que se O sea que sí, básicamente nosotros pagamos impuestos de combustible. Entonces el Estado claro, recauda mucho dinero de esa manera. ¿Sí? Y obviamente YPF también puede recaudar un poco de plata para sus acciones empresariales, como son mantenimiento de pozos y demás. ¿Sí? Eso ya se verá. Aún así, eh, para que tengan un poquito en claro cómo funciona YPF y las grandes empresas, YPF refinería no tiene nada que ver con YPF productora de petróleo. O sea, son dos empresas que si bien son la misma, están divididas. Gerencialmente son dos empresas distintas. Entonces, todo lo que recauda YPF de combustibles queda para la YPF encargada de los combustibles. No va a parar nada a la parte de producción a menos que
haya algún tratado entre las gerencias, pero por lo general, digamos, cada parte queda donde está. ¿Sí? No tienden como digo, funcionan como dos empresas distintas. Si bien son la misma, funcionan como dos empresas distintas. Se entiende, sí. Eso lo hacen las grandes empresas para poder tener más independencia y para poder manejarse mejor. Se manejan mejor las empresas así. A ver, Google es el mejor ejemplo. ¿Vieron Google? ¿Qué Claro, tenemos? Google, el navegador, Google Meet, sí, que sí, estamos usando ahora, YouTube pertenece a Google, sí, Android pertenece a Google y un montón de aplicaciones más. Bueno, esas aplicaciones, si bien pertenecen a Google, son parte del mundo Google, no están manejados todas por la misma persona y la misma gerencia, está dividida. La empresa se divide en muchas partes, cosa de que cualquier acierto o desacierto de una de esas partes no me afecta al total de la empresa, ¿se entiende? sí, entiendo. Entonces de esa manera, digamos, se fraccionan todas las empresas. Es como ahora se ocupa muchísimo el tema del fraccionamiento empresarial. Es re común. Las empresas chicas tal vez no, pero las grandes, que ya abarcan mucho más, siempre les conviene, obviamente, empezar a fraccionarse y separarse para evitar cualquier tipo de impacto negativo y demás en todas sus líneas. Claro, sí, 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 entiendo. Bien, buenísimo. Bien, ¿les parece que arranquemos? Bueno, profe, Buenísimo, buenísimo. Bueno, como decía, el día de hoy va a ser de un repaso muy general, muy por encima. Si tienen dudas, por favor, párenme y me preguntan. ¿Sí? Ya veo que les ha quedado alguna duda en la clase, en la que vimos los temas. Es conveniente que me vayan preguntando. Bien, vamos a arrancar con la unidad 12, que es la de control de producción. ¿Sí? En el control de la producción nosotros habíamos visto, y todo esto va a ser de producción 2 nada más, para la autoevaluación. Habíamos visto que existían dos reglas dentro de la producción, que son reglas más bien eh, de sentido común, podríamos decir. La regla número 1 nos dice que el petróleo que no se produce hoy en día prácticamente se pierde. Eso quiere decir que si yo llego a tener una merma en la producción, una merma significa que la producción ha disminuido por algún motivo. Si yo tengo alguna disminución en la producción, esa disminución yo no la puedo recuperar al día siguiente, ya que esa producción que quisiera yo recuperar al día siguiente se computa como que pertenece al día siguiente, no pertenece al día de hoy. ¿Bien? Es por eso que prácticamente la producción es irrecuperable, podríamos decir. Y eso nos lleva a la regla número 2. La regla número 2 nos dice que en caso de tener una merma de producción, una disminución o pérdida de producción, díganle como quieran, yo no puedo, esto es una doble negativa, yo no puedo no saber por qué o la causa de mi merma. Es decir, si tengo una merma, sí o sí debo saber por qué ha disminuido la producción. Es inconcebible que la persona o el gerente de producción vaya y me diga, che, perdí producción. Bien, y el gerente de todo IPF, por ejemplo, le dice, bueno, ¿y por qué? No, no tengo idea por qué, pero bajó. Eso es imperdonable, eso no puede pasar. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder controlar estas dos reglas? Fácil, con lo que nosotros llamamos el control de la producción, control preventivo de la producción. ¿Por qué preventivo? Porque nos ayuda a prevenir cualquier tipo de merma. ¿Bien? Y en caso de no prevenirla y que pase, yo ya sé por qué pasa. Porque he estado registrando constantemente los datos de los pozos, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, yo puedo más o menos saber el por qué me disminuye la presión y en caso obviamente, si lo puedo evitar, mejor. Pero si ya no lo puedo evitar, al menos sé por qué pasa. Los controles preventivos los dividimos en tres. Los recorridos diarios rutinarios, que se han hecho el seminario de recorredor, está todo explicadito ahí, pero vamos a ver un poquito ahora. Control del estado de producción del pozo, que ya son pruebas localizadas en cada uno de los pozos, es decir, estas pruebas no se hacen diariamente, sino que se realizan en dos casos, o cada X periodo de tiempo, que suele ser un mes, 3 semanas, un mes y medio, dependiendo del pozo,
o bien cuando el pozo presenta algún problema y que sí o sí tengo que identificar el problema, ¿sí? Dentro de este control de estado de producción del pozo, solamente el control de la producción en laboratorio se realiza diariamente, porque tengo que controlar básicamente lo que sale todos los días. Y ya por último, el seguimiento del pozo, que básicamente son los papeles que nosotros tenemos en el pozo para poder verificar qué le está pasando al pozo, cómo se comporta. Básicamente es su historial médico, digamos, ¿sí? Es su historia clínica, por decirlo de alguna manera. Bien, recorrido diario rutinario. ¿En qué consiste? Muy simple. Una cuadrilla de hombres o mujeres, una cuadrilla de personas que son los famosos recorredores, se encargan de, mediante una serie de vehículos, recorrer el campo. Cada uno tiene distintos pozos asignados y determinada hora para poder asistir al pozo, y básicamente hace una inspección del comportamiento del pozo. La inspección es visual, auditiva, ¿bien? Y en caso de llevar algún medidor se pueden tomar algunas medidas. Por ejemplo, la corriente que consume con un amperómetro, ¿bien? Una pinza amperométrica. Eh, ¿Qué más? Bueno, se puede identificar con los sonidos si los motores están funcionando bien o mal. Se puede observar tal vez algo, si sale humo, si no sale humo, si lo habrá quemado. Todas esas inspecciones de ese tipo se pueden realizar mediante los recorridos. Los recorridos se hacen a los pozos y a todas las instalaciones de yacimiento, como son cañerías y demás. ¿Sí? Bien, del control del estado de la producción del pozo, que era la segunda columna que les mostré al principio, tenemos varios ensayos. El primero es la famosa prueba de superficie. Esta prueba se realiza en el puente normalizado de producción, que es eso que ven allí. ¿Sí? El puente normalizado tiene varias válvulas que también las tienen nombradas allí. Nosotros producimos siempre por la válvula 2 y 3, ¿sí? Y por la 6, por supuesto. Y la válvula 4 y 5 sirven para poder producir ese gas que, digamos, se tiende a liberar dentro del pozo, entonces lo produzco por el entrecaño, que se llama, que es el espacio entre el casing y el tubing. ¿Sí? La válvula 7 es la válvula de venteo, que sirve para poder ventear gas, que obviamente no está recomendado hacerlo, porque produce contaminación, pero en casos de excesiva acumulación de presión, puede ser una válvula de seguridad o una válvula de escape para el gas y que no explote todo. Y en la válvula número 1 es lo que se conoce como válvula de muestreo, que me permite sacar petróleo para poder examinarlo luego en laboratorio. ¿Sí? Bueno, como decía, la prueba de superficie básicamente consiste en poder determinar si el pozo presenta alguna falla, ya sea en los tubings, ¿bien? En la cabeza de pozo, o sea, en esto, en el puente normalizado de producción, o bien en la bomba, ¿sí? Pero mediante la medición de presiones. La prueba de superficie consiste en la medición de presiones. Para repasar un poquito, yo lo que hago es colocar un medidor de presión en la zona de la válvula de muestreo. ¿Sí? Siempre con la válvula cerrada, se ajusta el medidor de presión, se le da torque con una llave, si se le da fuerza para que se agarre bien, y abrimos la válvula número 1, entonces estaríamos midiendo la presión. Perfecto. La presión inicial, nosotros la medimos cuando el pozo está produciendo normalmente. El pozo produce, yo miro qué presión es la estabilizada, qué presión se estabiliza, y esa es la presión inicial. Una vez hecho esto, en la carrera descendente del equipo, porque esto se realiza por lo general en los equipos de bombeo mecánico, ¿sí? En la carrera descendente se cierra la válvula 2, se cierra la válvula 4 y se cierra la válvula 6. ¿Bien? Es decir, las válvulas de producción 2, 4 y 6 se cierran. La 3 y la 5 no, porque son válvulas de retención, es decir, son válvulas automáticas que solamente evitan el regreso del fluido. Por eso no las abro ni las cierro, porque funcionan de manera automática. Entonces 2, 4 y 6 cierro, y ahora en la carrera ascendente, como las válvulas están cerradas, el equipo va a empezar a acumular presión. Y yo en la carrera ascendente empiezo a cronometrar el tiempo. ¿Por qué? Porque tengo que alcanzar una presión final de 12 kilogramos por centímetro cuadrado mayor a la presión inicial. Entonces la presión final ya está definida. Es 12 kilos más que la presión inicial. Lo que no tengo definido es cuánto tiempo tarda en llegar a la presión final. Entonces tengo que cronometrar
Cuando llega la presión final, se frena el equipo, ¿bien? Se vuelven a abrir las válvulas y se lo deja produciendo normalmente. El tema es que ahora tengo un par de valores: presión final, presión inicial y tiempo. Entonces, si yo hago la resta entre las dos presiones, que serían los 12 kilos por centímetro cuadrado, en realidad, dividido el tiempo, ¿bien? Eso me va a dar un número. Un número que a lo largo del historial del pozo, es decir, si yo esta prueba la realizo cada 3 semanas, ese valor se debería mantener constante. ¿Bien? Que se mantenga constante, ¿qué significa? Y que siempre ha tardado el mismo tiempo en llegar a la presión final. Ahora bien, ese valor puede ir disminuyendo o ir aumentando con el tiempo. Y el ir disminuyendo o aumentando con el tiempo significa que puede haber algunos problemas en el equipo. Por ejemplo, analicemos la situación. Hace 3 meses el valor me dio 10, supongamos, y hoy día me dio 9. Bajó. ¿Qué significa que bajó? Al bajar, ¿sí? Significa que el denominador, o sea, el tiempo, ha sido más grande. ¿Sí? ¿Qué pasó entonces? Muy simple. Si el tiempo es más grande, quiere decir que tardé más en llegar a la presión final. ¿Por qué se puede haber tardado más? Por muchas razones. Podría haber un tubing pinchado, entonces pierdo presión por allí, por eso tardo en llegar a la presión. Las válvulas 2, 4 o 6 podrían estar funcionando mal, ¿bien? Y se me pierde la producción por allí, entonces no me permite acumular tanta presión. ¿Bien? Entonces fíjense cómo puedo ir determinando algunos problemas. Podría tener un fallo en la válvula móvil del equipo de bombeo mecánico, entonces pierdo producción por allí y no me permite acumular la presión suficiente. Entonces fíjense, y en el caso contrario, si es mayor, quiere decir que he tardado menos tiempo. Por lo tanto, ¿qué pasa si he tardado menos tiempo? Fácil, se podría estar tapando el tubing con algunas incrustaciones, se podría tapar la válvula, ¿sí?, de la bomba, se podría tener incrustaciones en algunos otros elementos y demás. Entonces fíjense cómo, mirando las presiones y los tiempos, puedo ir viendo y determinando qué le pasa al pozo. Una vez que ya digo, che, el pozo tiene un problema, ahora se analizan las partes por separado, ¿sí? A la cabeza, al puente normalizado de producción, se le hace una prueba hermética con agua, ¿sí? Se hermetiza, se cierran las válvulas y se le mete agua a presión para ver si pierdo o no pierdo agua, ¿sí? Si no es el puente normalizado de producción, fácil. Tiene que ser o el tubing o la bomba, ¿sí? Lo que puedo llegar a hacer es sacar la bomba con las válvulas y fijarme a ver si las válvulas funcionan bien. Y ya si las válvulas funcionan bien, ¿sí?, eh, definitivamente es el tubing. Inclusive no hace falta sacar la bomba para ver si está funcionando bien, porque puedo hacerle una dinamometría. Si yo veo que el cabezal de pozo, el puente normalizado de producción, está andando bien, puede ser problema de la bomba. ¿Cómo descarto el problema de la bomba sin sacarla y mirarla? Con una dinamometría. Hago una carta dinamométrica de fondo, ¿se acuerdan que lo vimos en la unidad 9? Hago una carta dinamométrica de fondo y me va a determinar si la válvula está perdiendo o no. Si la válvula pierde, bueno, definitivamente es la válvula. Ahora, si la válvula está bien, puede deberse un problema en el tubing. Entonces lo que tengo que hacer ahí es empezar a sacar el tubing y ver cuál tubing está pinchado, cuál tubing tiene incrustaciones, etcétera, etcétera. Se va revisando uno por uno cuando se van sacando. El tema del control de nivel no lo he explicado, o sea, lo explicamos cuando vimos control, pero sirve básicamente para poder determinar el nivel del pozo. Mientras mayor sea el nivel del pozo, mejor. O sea, el nivel quiere decir el nivel que existe entre, o sea, el petróleo va a subir por el espacio del entrecaño y eso va a ser el nivel. Mientras mayor el nivel, mejor, porque el sistema de bombeo funciona mejor cuando los niveles son altos. Si los niveles son bajos, funciona medio flojo, ¿sí? Ya habíamos visto que si el nivel es muy bajo y el pozo tarda en recuperarse, pueden haber problemas de presencia de gas, de espacios nocivos que se convierten en golpes de fluido, ¿bien?, o en tapones por gas, etcétera, etcétera. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? Venimos bien, profe. Buenísimo. Y ya después el control de la producción.
que para realizar el control de la producción tengo que sacar muestras de fluido, ¿sí? De cada pozo en particular. Recuerden que yo no puedo controlar muchos pozos a la vez, ¿sí? Se controla de un pozo a la vez. Por eso el, el conducto sería el colector de control lleva un solo pozo. ¿Bien? Y en batería, recuerden que vimos que habían varios tanques, pero al tanque llega de a un pozo a la vez para poder controlar. Hay dos maneras de obtener fluido. Una es con los colectores de control y los tanques, y otra es, como dije hace rato, ir al pozo, abrir la válvula de muestreo, sacar una muestra bien grande. Se saca 3 muestras siempre para tener un poquito más de homogeneidad. Inclusive se deja abierto, digamos, la válvula un rato con un recipiente para ese petróleo que sale primero desecharlo porque se considera un petróleo estancado ahí en el puente Entonces, digamos que esté estancado en el puente normalizado quiere decir que digamos, no me sirve para la muestra. Entonces se tiene que dejar correr un poquito, ¿sí? Y demás. ¿Qué hago en laboratorio cuando ya tengo las muestras? Fácil. Calculo el porcentaje de agua, ¿sí? Porcentaje de agua, voy a tener un porcentaje de agua libre, es decir, que se va a liberar del petróleo. Y además, tengo que considerar que dentro del petróleo pueden venir algunas partículas de agua. Entonces, saco una muestra de ese petróleo, se mete en una centrífuga. La centrífuga me va a separar el agua del petróleo y ahí mido el porcentaje de agua libre, el porcentaje de agua, perdón, que tiene el petróleo. Entonces, ya conociendo el porcentaje de agua libre y el porcentaje de agua que tiene el petróleo, lo sumo y me da el porcentaje de agua total. ¿Sí? ¿Cómo va para el tema de los sólidos? Agarro una muestra, se pone en una urnita como de barro, ¿sí? Una urna de un material especial, se pesa, supongamos que pesa 1 kilo, ¿bien? 1 kilo, perfecto. Lo meto a una mufla. Las muflas son unos hornos que alcanzan temperaturas cercanas a los 1000 y algo grados, un poco menos tal vez, 400, 500 grados como mínimo. Entonces, ¿qué hago con eso? Evaporo el agua y evaporo el petróleo, pero los sólidos no se evaporan, quedan ahí. Entonces, una vez que ya apagué la mufla y puedo sacar el recipiente frío, lo peso y ahora pesa, por ejemplo, 100 gramos. Eso quiere decir que el 10% es sólido, ¿bien? Del peso que el peso inicial sería 1 kilo al principio, ahora tengo 100 gramos, bien, el 10% es sólido, ¿sí? Muy simple. Y para el tema de la cantidad de sales, se utiliza el método de Moore, que yo les dije que no se lo voy a explicar el método de Moore porque es muy complejo. Les dije que si querían saber algo, que lo buscaran en internet, porque es un método muy, muy complejo de medición de sales, pero consiste en una titulación. ¿Qué es una titulación? Agarro el agua del petróleo, ¿sí? Que es el agua salada, eh, perdón, la echo en un recipiente y le echo un indicador. El indicador es un elemento que tiene un color determinado, puede ser azul, puede ser rosado, puede ser de muchos colores. Eso depende del compuesto que sea, pero apenas toca el agua salada se pone de color azul, ¿sí? Y yo le voy agregando gotitas de ácido. El ácido va a llegar a un momento en el que va a capturar todas las sales. Cuando captura todas las sales, procede a capturar digamos, la primera partícula de ese indicador que les dije que se ponía azul o rosado. Cuando captura la primera partícula de indicador, todo el fluido cambia de color azul a transparente. ¿Bien? Así, automáticamente. Ustedes van viendo que se va poniendo transparente. ¿Qué significa eso? Que ya está. Todas las sales han sido absorbidas. Entonces ahora me tengo que fijar cuánto ácido le eché, cuántos mililitros de ácido, lo meto en una ecuación química y eso me da como resultado la cantidad de sales que tiene el agua. ¿Bien? Es un método simple, pero explicárselo por acá es medio complicado. Por eso les digo que si quieren, en YouTube seguro hay un método de Moore filmado para que ustedes vean cómo se hace. ¿Bien? Genial cómo cambia automáticamente el fluido de color, ¿sí? Pasa de color a transparente. ¿Sí? Eso se llama viraje. ¿Sí? Cuando el fluido vira, cambia de color, es decir que ya está. Todas las sales han sido saturadas, es decir, el ácido ha absorbido todas las sales,
y ahora tiene que proceder a absorber el indicador. Entonces por eso cambia de color. Bien, y ya por último el seguimiento del pozo, que eran básicamente estos dos elementos. El legajo de pozo, que, a ver, primero que nada el parte diario, que en el parte diario es lo que completa todos los días, digamos, el recorredor. El recorredor y la gente de laboratorio me van a indicar la producción que tuve, ¿sí? La bruta diaria, la neta diaria. Bruta es la total, neta es la de petróleo nada más. ¿Bien? Producción acumulada, es decir, tengo que sumarle la producción de hoy día a las producciones anteriores. ¿Sí? Entonces voy teniendo la acumulada todo el tiempo. La producción mensual, porcentajes de agua, porcentaje de sólidos, si tuvo algún problema el pozo y demás. Eso es el parte diario. Y el legajo de pozo básicamente es la recolección de la información del pozo desde el día cero que se hizo hasta la actualidad. ¿Bien? Entonces se tiene de todo. ¿Qué sistema extractivo tiene? ¿Qué profundidad tiene? ¿A qué profundidad están los punzados? ¿Qué tipo de bomba? ¿Cuáles son los casings? Si tuvo algún problema durante la perforación. Todo, se registra todo en el legajo de pozo. ¿Para qué? Para que cuando la gente, por ejemplo, mi empresa perdió la concesión de los pozos, se lo dan a otra empresa, yo tengo que cederle mis legajos. ¿Bien? Para que esa empresa sepa cómo estuvo funcionando el pozo, qué problemas tuvo, si tenía bacterias, si le tenía que inyectar X cantidad de químicos, cada cuánto se le inyectaba, si producía mucha salinidad. ¿Bien? Todo eso tiene que estar registrado, sí o sí. Porque primero que nada nosotros nos da un mayor control y conocimiento del pozo. Y segundo, por lo que les comenté, del caso de perder la concesión, la empresa que viene no puede agarrar el pozo a ciegas, tiene que tener algo, sí o sí un legajo. ¿Sí? Obviamente que siempre existen las empresas mala leche, vamos a decirle, disculpen la palabra, pero que obviamente pierden legajos de pozo, o, ay, estuvimos un mes sin tomar notas, ¿entiendes? Eso suele pasar bastante seguido, pero lo ideal sería que no, porque hay que acordarse que si bien los pozos pertenecen a las empresas, no pertenecen de por vida, ¿eh? En realidad el pozo petrolero es del Estado, no es de la empresa, ¿sí? Y el Estado le da la concesión a la empresa. Si el Estado ve que la empresa durante los últimos 5 años de concesión no hizo nada, le van a quitar los pozos. En la próxima concesión no se los van a dar, ¿sí? Eso pasa bastante, ¿sí? Inclusive acá en Mendoza ahora YPF se va a hacer cargo de unos pozos que tenía un par de empresas que que perdieron las concesiones, ¿sí? Porque no estaban haciendo nada con los pozos. Así que bueno. Bien, y eso más o menos era la parte de control de la producción. No sé si tenían alguna duda. No, profe, tengo que repasar todo lo que es Sí, sí, no hay problema, no hay problema. dinamometría, pero no, bastante claro. Bien, buenísimo. Recuerden que aún así, por ejemplo, en la autoevaluación la parte de dinamometría no va a entrar ahora porque ya entró, o sea, ya la vimos en la unidad número 9, ¿sí? Pero es un tema muy importante para el final, dinamometría. Tienen que tenerlo clarito. ¿Sí? Más que nada, algunas cartas de fondo, es decir, algunos problemas y cómo solucionarlos. Eso sí hay que tenerlo bien en cuenta. Pero para el examen final, para esta autoevaluación, dinamometría no, porque forma parte de la unidad número 9. Bien, transporte. Cuando hablamos de transporte, la función de transporte es muy clara. Desplazar algo desde un punto a otro, del espacio. Digamos. Eso es el transporte. Esa es la función que tiene el transporte. En este caso, ¿qué vamos a desplazar? Fluido de producción. ¿Sí? Fíjense lo que estoy diciendo, fluido de producción. Recuerden que tenemos varios fluidos. Entonces, el transporte me va a desplazar agua, petróleo, gas, sólidos y varias cosas. ¿Sí? ¿A través de qué? Básicamente a través del yacimiento. Desde las bocas de pozo hacia las instalaciones de yacimiento y luego hacia la parte de la entrega o de la venta del crudo. ¿Sí? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de qué etapas están vinculadas por el transporte, básicamente son todas las etapas de campo. Todas las etapas de yacimiento están vinculadas por mi transporte. Dentro de los tipos de transporte habíamos visto estos tres, buques, trenes y camiones, ¿sí? Y las cañerías como el cuarto y el mejor de todos. ¿Por qué es el mejor de todos? Porque permite recorrer grandes distancias, me permite bombear grandes caudales y volúmenes de petróleo comparado con el resto.
¿sí? Y básicamente son de fácil acceso, o sea, se pueden instalar cerca de las rutas, fácil reparación, fácil mantenimiento, alto costo inicial, digamos, cuesta mucho ponerlas, son caras, pero a la larga se terminan amortizando, es decir, se terminan pagando solas. Mucho mejor. Entonces, habíamos mencionado que teníamos varios tipos o tramos de cañería, ¿sí? Dentro de las cañerías de un yacimiento teníamos las líneas de pozo, que son las que se encargan de llevar la producción desde los pozos hacia los mares. Puede existir el caso, como el pozo 4 que ven en la imagen, en donde, digamos, el pozo esté bastante lejos del manifold, entonces en vez de mandarlo al manifold, lo mando directamente a los colectores. Pero la línea de pozo sigue teniendo la misma función, que es la de transportar el fluido de la boca del pozo hacia otro lugar. ¿Bien? El manifold, recordemos, era un conjunto de cañerías y válvulas, como se ven allí, que tienen la capacidad de poder desviar la producción por una salida o por la otra sin interrumpir la producción del resto de los pozos. ¿Sí? Eso es lo grandioso del manifold. Además de que me permite abaratar costos en cuanto a cañerías, porque si no tuviese manifold tendría que poner dos cañerías por pozo, una de control y una de general, que vayan hacia la parte de lo que sería batería, entonces sería mucho más costoso. Del colector salen los, perdón, del manifold, me los confundo porque también se la conoce como colectora de campo, pero del manifold salen los colectores o líneas de general y de control. La de general me lleva toda la producción de los pozos que llegan al manifold, por supuesto. Y la de control va a ir llevando de a uno a la vez. ¿Por qué? Porque no, ya dije que no puedo controlar varios pozos a la vez. Se controla de a uno. En batería separo fases y de la batería salen varias cañerías, sale una con gas, una con agua, y el oleoducto secundario, que es, digamos, una cañería un poco más grande que las anteriores, que tiene la capacidad de llevarme el petróleo desde batería hacia la planta de tratamiento de crudo. Y una vez allí en la planta de tratamiento de crudo, sale una cañería que es la conocida como el oleoducto principal, que es la cañería básicamente más importante, la más grande de todas, y la que me va a llevar la producción lista, es decir, el petróleo listo para la venta, hacia el punto de entrega. Dentro de los caños habíamos mencionado que habían varios tipos, caños de acero y caños de poliéster reforzados con fibra de vidrio. ¿Bien? Si bien los caños de poliéster tienen muchas buenas propiedades, por ejemplo, sus paredes internas son lisas, no me producen pérdida de carga casi, eh, no se oxidan, ¿bien? Si bien no resisten muy bien el sol, pero si yo le pongo un aislante, no tiene ningún tipo de problema. Entonces la cañería está buena, el tema es que hoy se sigue ocupando mucho la cañería de acero, la cañería que más se utiliza. Solamente es por costumbre, más que nada. Y porque el acero da un poco más de confianza, es un poco más resistente mecánicamente, pero bueno, es lo que más se utiliza. Y dentro de estos tipos de cañería de acero, habían dos. La cañería sin costura y la cañería con costura. La cañería sin costura, recuerden que cuando hablamos de costura estamos hablando de la soldadura a lo largo de la cañería. Tanto las cañerías sin costura como las con costura se tienen que unir entre sí mediante soldadura en las uniones. No son roscadas estas cañerías, ¿eh? No van a rosca, ni tampoco bridadas, porque sería muy costoso poner una brida cada 10 metros, porque las cañerías miden eso, 10 metros, no, un poquito más tal vez. Entonces lo conveniente siempre es soldarlo. Pero, además de esa soldadura, vienen cañerías con costura que tienen una soldadura a lo largo, porque recordemos que se fabrican con una lámina de acero que se tiene que plegar formando un cilindro y lo tengo que soldar. Las cañerías sin costura son más resistentes en cuanto a presiones y en cuanto a esfuerzos que la con costura, debido a que la que tiene la costura, toda esa soldadura, todo el cordón de soldadura es, digamos, un elemento de fragilidad. El elemento se vuelve débil en la zona de soldadura a pesar de que esté bien hecha. Por más que esté bien hecha, cuando yo interfiero al material y lo modifico térmicamente, que es lo que hace la soldadura, altero sus propiedades. Entonces, eso se genera una
una zona de concentración de tensiones o esfuerzos que se termina rompiendo. ¿Sí? A ver, no se van a romper porque lo toque con el dedo, ¿sí? Estamos hablando de a los esfuerzos que está sometido, y si yo quisiera trabajar a altísimas presiones y no me conviene una cañería con costura, me conviene una sin costura, ¿sí? Porque aguanta más. Pero no quiere decir que las con costura son una mala cañería, se ocupan mucho, así que malas son. Bien, bueno, acá habíamos visto un par de videitos y básicamente los dos métodos de soldadura de cañerías, que una era con aporte de material y otra sin aporte, las dos se utilizan. Habíamos visto que las cañerías se pueden instalar enterradas, expuestas al aire o a través de un puente, ¿sí? Siempre es conveniente que vayan enterradas, pero para poder cruzar un río siempre conviene, obviamente, un puente, eso seguro. ¿Cuál es el gran problema de las cañerías subterráneas? Que si bien están aisladas del hombre y de los animales y del ambiente en general, es mucho más difícil verificar que están sanas y hacerles controles porque están enterradas. Solo por eso. Después teníamos la calefacción de cañerías, que ya les había comentado que si bien las cañerías tienen un aislante térmico, en algunas zonas no es muy conveniente no calefaccionar las cañerías. ¿Por qué? ¿Por qué quiero que la cañería esté caliente? Simple, porque el petróleo se mueve, ¿sí? a temperaturas mínimas. Es decir, por ejemplo, el petróleo de la zona de Mendoza se empieza a mover aproximadamente a los 30 grados centígrados para arriba, ¿sí? Si hoy día hace 15 grados y el petróleo no se mueve, por más que yo le dé presión, el petróleo no se va a mover, porque hace frío. Y porque no es que se congele, pero pierde su fluencia, que se llama. ¿Sí? Hay un punto de temperatura, que es la temperatura de fluencia, la temperatura a la cual todos los fluidos empiezan a fluir. ¿Eh? Todos los fluidos empiezan a moverse si yo le doy presión. El petróleo, de acá, 30 grados más o menos, tal vez unos graditos menos, o a veces unos grados más. Entonces, ¿qué pasa? En el verano no hay mucho problema, pero en el invierno no se mueve. Así que sí o sí tengo que calefaccionar la cañería para que esté caliente todo el tiempo. Dentro de los dos métodos de calefacción teníamos el vapoducto y el traseado eléctrico. El vapoducto consiste básicamente en un caño que lleva vapor de agua. Ese caño se lo pego al otro caño, ¿sí? Al oleoducto. Y los recubro a los dos con un aislante térmico que está compuesto por todos los elementos que ustedes ven ahí. Tengo aluminio, lana de vidrio, rubber malla metálica y asfalto. Todo eso es un conjunto de aislantes térmicos, impermeabilizantes para que no se mojen, y también unos elementos que le dan un poco de resistencia mecánica, o sea, si yo lo golpeo no se rompe. El vapoducto es un sistema que hasta hace un tiempo era bastante bueno, hoy en día es un desastre porque ya el sistema es re ineficiente. Para la época en la que se inventó era buenísimo, pero ahora ya estamos muy avanzados tecnológicamente como para poder aceptar estos sistemas. Primero que nada llevo vapor de agua que le produce mucha oxidación a la cañería. Si esa cañería se rompe, empieza a oxidar la otra. ¿Sí? Eh, ¿Qué más? El vapoducto pierde eficiencia porque a ver, yo necesito una caldera que me vaya calentando el agua y me la convierta en vapor, es decir, por encima de los 100 grados, todo el agua. Y cuando yo bombeo el vapor de agua, al entregar calor, baja su temperatura y se termina convirtiendo en agua a la larga. Entonces ya no transmite igual calor. No sé si ustedes sabían, pero eh, por el tema del vapor de agua y demás, vieron que el agua hierve a los 100 grados centígrados, ¿sí? Poquito más, poquito menos, dependiendo de la altura del lugar donde estén. Pero promedio 100 grados centígrados. ¿Qué pasa? Cuando el agua empieza a hervir, ¿sí? Cuando el agua hierve y está en los 100 grados centígrados, eh, no cambia su temperatura. Hasta que no se convierte todo el líquido en vapor, la temperatura sigue siendo 100 grados. Pero tiene una mayor transmisión de calor en esos 100 grados. En los grados de cambio, en los puntos en donde cambia la fase del fluido, cuando pasamos de líquido a gas o de líquido a sólido, esos puntos son los puntos en donde el fluido me entrega mayor energía. Por eso a mí me gustaría que el vapor a 100 grados me entregue, digamos, mayor calor y energía a la cañería y me la caliente más. El tema es que si el vapor está a 100 grados y me entrega
fluido, se va a empezar a hacer agua. ¿Bien? Entonces siempre tengo que calentar el vapor más, pero ya no me entrega el mismo calor. Entonces va a empezar a disminuir su temperatura y a la larga se me va a convertir en agua igual. Entonces el sistema es muy ineficiente. Es muy ineficiente porque no transmite el calor igual en todos los puntos. Va a transmitir el calor mejor cerca de la caldera que a 1 kilómetro de la caldera. Va a perder el calor. Entonces se optó, ahora este sistema es el moderno, por el traseado eléctrico. Fácil. ¿En qué consiste? Una resistencia hecha de un material inteligente, que es un núcleo conductor de goma, una goma que permite conducir la corriente y que varía su estructura molecular dependiendo de la temperatura que necesita el elemento que está calentando. Es una locura. ¿Sí? No vamos a entrar mucho en detalle en esto, pero es lo que se conoce hoy en día como material inteligente. Es un material que básicamente se modifica a sí mismo, solo, en función de los requerimientos que le exija el ambiente y demás. Realmente es una belleza el material. Algo obviamente creado por el hombre, con una eficiencia altísima. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Es una resistencia. Como el núcleo puede modificarse a sí mismo, su estructura molecular, para poder entregar siempre el mismo calor, justamente hace eso. Si yo lo programo para que me entregue siempre 45 grados, haga frío o haga calor, siempre me va a entregar 45 grados. ¿Bien? Y yo no voy a perder energía en lo largo de la cañería porque se opta por, digamos, resistencias cortas, resistencias que aproximadamente miden 300, 400 metros, y una vez llegado a los 400 metros tengo que poner otra resistencia que tiene otra fuente de alimentación y demás. Entonces el sistema es buenísimo. Obviamente es lo que se utiliza hoy en día. La cañería no va pegada al caño así nomás y listo. O sea, se pega al caño y después se le tiene que colocar un material aislante para evitar que el calor se pierda al ambiente. Porque si no, no sirve. Bien, y ya por último, así muy, muy general, hablábamos de algunas amenazas. Las amenazas más comunes de las cañerías son la oxidación, por supuesto, son de acero. Se pueden oxidar por dentro, se pueden oxidar por fuera, eh, se puede oxidar por todos lados. Y para evitarlo, lo mejor es colocar los ánodos de sacrificio, que se llaman. Son, o protección catódica, puede que hayan escuchado así también. Una jabalina de un material que puede ser zinc o algún otro material más inestable que el acero químicamente. Entonces lo conecto con un conductor eléctrico al caño y automáticamente se empieza a oxidar la jabalina y no se me oxida la cañería. Por eso se llama sacrificio. Obviamente se tienen que ir cambiando, ¿sí? En cada tanto tiempo se cambia para que la protección sea constante. Y bueno, eso era más o menos todo lo de transporte. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran preguntar. No por mi parte, profe. Bien. Ahora vamos a batería, ¿sí? Antes que nada, hablar muy generalmente de la emulsión, muy muy por encima vamos a hablar. Eh, una emulsión era, recuerden, la mezcla entre petróleo y agua, ¿sí? Eh, para que ustedes tengan una idea, en sus casas, vaso de agua con un poquito de aceite y se van a dar cuenta que no se mezcla, ¿sí? Empiezan a formar pequeñas burbujas, pero si yo lo dejo en reposo, automáticamente se separan las fases. Eso pasa con el petróleo y el agua porque el petróleo es un aceite, ¿sí? El tema es, existen emulsiones que se separan, que son llamadas emulsiones inestables, y existen emulsiones que no se separan, que son llamadas emulsiones estables. ¿Bien? ¿Cuándo una emulsión es estable? Cuando tiene un emulsionante. Primero que nada, para que se forme una emulsión, se tienen que mezclar los fluidos con energía. Supongamos, vaso con agua y aceite, le meto una cuchara y lo revuelvo. Eso es energía. ¿Sí? Y lo que estabiliza la emulsión es el emulsionante, ¿sí? Que es básicamente un elemento que sirve de contacto entre las moléculas de agua y las moléculas de aceite y me las deja unidas. ¿Sí? Entonces, eso sería un emulsionante. ¿Sí? Así de simple. Eh, por lo tanto, para poder desestabilizar la emulsión, porque el petróleo forma emulsiones estables, primero que nada porque tiene energía en toda su producción y el pozo, y en segundo porque tiene emulsionantes, que son, digamos,
todos los sólidos y sales que componen el petróleo funcionan como emulsionantes. Entonces, ¿cómo hago para desestabilizar una emulsión? Fácil, o ataco su energía y evito que se forme la emulsión directamente, o ataco el emulsionante. Obviamente que vamos a optar por atacar el emulsionante, porque atacar la energía de un pozo significa que no produzca. ¿Sí? O sea, para que no se formen emulsiones, yo necesito energía cero. Y energía cero significa que el pozo no tiene que producir. Entonces, al final, a ver, si evitar la emulsión me cuesta a mí la producción, no vale la pena. ¿Sí? ¿Para qué hice el pozo? No tiene sentido. Entonces ataco al emulsionante. ¿Cómo se ataca? Fácil. Por estos cuatro métodos, siendo los tres primeros los más usados. El químico consiste en agregar químicos, como tal. Estos químicos se llaman desemulsionantes y tienen la tarea contraria al emulsionante. Si el emulsionante me estabiliza la emulsión, el desemulsionante me la desestabiliza. Así de simple. Funciona de la misma manera, pero en vez de unirme las moléculas, me las separa, me las tiende a separar. ¿Cuál es el gran problema de esto? Que el método químico funciona mejor cuando la emulsión todavía no se ha estabilizado. Si la emulsión está estable, el desemulsionante ya no puede hacer nada, porque si quiere rodear las partículas de aceite o de agua o lo que fuere, no puede porque ya ha ocupado el espacio el emulsionante. Entonces es un método que tengo que utilizarlo, digamos, apenas el fluido sale del pozo, si no, no me funciona muy bien. El método gravitacional es un método que todos conocemos, es el método clásico de dejar que se separen las cosas por acción de la gravedad. ¿Sí? Como el agua y el aceite tienen distinta densidad, si yo los dejo ahí estancos o quietos, se van a separar. El tema es que, digamos, si bien este método funciona, tarda mucho. Ese es el gran problema que tiene. Es un método muy, muy lento para el tema de la desestabilización de una emulsión. Y el método térmico, bueno, consiste básicamente en calentar la viscosidad, perdón, el fluido, y eso disminuye la viscosidad del petróleo y aumenta la solubilidad del agua. Entonces, al aumentar la solubilidad del agua, me disuelve las sales y parte de los sólidos, y al disminuir la viscosidad del petróleo, permite que el desemulsionante viaje mejor por su interior hasta llegar hasta las zonas donde tiene que hacer efecto. Entonces, mezclando estos tres métodos, químico, gravitacional y térmico, llegamos a un excelentísimo resultado. ¿Bien? Las condiciones de venta del petróleo, esto ya lo habíamos visto, contenido de agua menor al 1% y contenido de sales menor a 100 gramos por metro cúbico. ¿Sí? Siempre las sales medidas en forma de cloruro de sodio, porque es la sal más común y por lo tanto, si la sal más común está por debajo de los valores, el resto de las sales van a estar seguro por debajo. ¿Cuál es la función de batería? Justamente separarme los fluidos y tratar de separar la mayor cantidad de agua del petróleo. ¿Bien? Me separa las fases. Y además me permite controlar la producción. Estas son las funciones de batería. Que tenganlos bien en claro, por favor. Batería está compuesta de esta manera. Tiene unos separadores, ¿sí?, de control para poder separar los pozos, el fluido de los pozos, digamos, que voy a controlar, y los separadores generales que ya son más grandes porque me reciben todos los pozos del yacimiento, mientras que los de control reciben de uno, y básicamente me permiten separar, digamos, la producción de todo. ¿Qué es un separador? Era un recipiente que funciona a una presión distinta a la atmosférica, ¿sí?, y que por el método gravitacional me permite separar las distintas fases, ¿sí? Siempre separa por dentro las tres fases, el gas por arriba, el petróleo va a quedar en el medio y el agua va a quedar en el fondo, ¿sí? El tema es que el separador puede ser bifásico o trifásico en función de las salidas que tengo. Por más que me separe las tres fases por dentro, si yo tengo dos salidas, una de gas y una de líquido, no voy a poder separar el agua y el petróleo en el separador, lo voy a tener que separar en una etapa posterior. Y es así como funcionan los separadores bifásicos. El líquido sale por un lado, mientras que el gas sale por otro. Bien, pueden ser horizontales, verticales o esféricos, dependiendo el uso que yo necesite. Los horizontales me generan la mejor separación de los tres.
Los verticales funcionan mucho mejor cuando tengo mucho sólido, por su altura, además de ocupar menos espacio. Y los esféricos soportan altas presiones. ¿Bien? Es así de simple. Pero los bifásicos, recordemos, por más que por dentro se separen las tres fases, no me permite sacarlas a las tres fases. Me permite sacar solamente dos. El gas por arriba y el líquido por abajo. Mientras que el trifásico sí aprovecha esa separación de las tres fases en el interior y me permite separar, gracias a sus tres salidas, el gas por un lado, el petróleo por el otro y el agua por el otro. Los separadores trifásicos funcionan también, pueden ser horizontales, verticales o esféricos, dependiendo del uso que yo necesite. Bien, ¿cómo identifico además que no tengo o qué separador tengo? Como dije, puedo mirar de sus salidas o bien mirar si hay un tanque cortador. Si hay un tanque cortador, quiere decir que el separador es bifásico. Si el separador es trifásico, el tanque cortador es innecesario, así que no hace falta ponerlo. Si no hay tanque cortador, el separador es trifásico. Muy simple. Si no, bueno, mirando las salidas. Si hay dos salidas, bifásicos. Si hay tres salidas, trifásicos. Después teníamos básicamente el funcionamiento del separador. Ustedes recuerden que el separador funciona por acción de la gravedad, es decir, las fases se van a ir separando por acción de la gravedad. Y además, por algo que se llama básicamente el contacto entre los fluidos. Cuando el gas entra en contacto con el petróleo, ¿sí?, permite robarle, o sea, el gas le roba los más livianos al petróleo y los hace gases, mientras que el petróleo le roba los más pesados al gas y los vuelve líquidos. Y pasa lo mismo con el agua y el petróleo. Se van robando partículas de sí mismos entre ellos, ¿sí? Esto básicamente es por una cuestión de afinidad. A ver, ponemos agua y aceite. ¿Sí? No solamente se separa por densidad, sino también por este efecto que yo dije. Las partículas de agua que van a estar dentro del petróleo van a tender a ir hacia donde está la gran masa de agua porque se siente mejor con el agua, digamos, ¿entiendes? Se pueden unir mejor, hay más afinidad, entonces se tiende a juntar con el agua, no con el petróleo, porque nada que ver con la afinidad. Bien. Habíamos dicho que habían varias secciones, la primaria donde teníamos los deflectores, la sección secundaria que en la parte de los gases teníamos los baffles para evitar que el gas salga con esas partículas de líquido, las partículas de líquido chocan con los baffles y caen. Y en la zona de acumulación de líquido teníamos, digamos, de la separación secundaria, unos rompeolas, unos rompeespumas y en la salida del líquido una malla rompevórtice para evitar que se genere un vórtice y me succione el gas. Y en la salida de la niebla o del gas teníamos una zona de unos filtros para evitar que se me escape el gas con parte de los líquidos. ¿Sí? La idea es que salga el gas puro por un lado y el líquido puro por el otro. A ver, el sistema no es 100% eficiente, así que obviamente voy a tener partículas de líquido en los gases y partículas de gases en los líquidos. Eso es muy común. Pero hay que tratar de disminuir el porcentaje siempre. Y ya por último, los sistemas de seguridad y de control. ¿Sí? ¿Cómo hago? A ver, el separador, como dije, si bien funciona con gravedad, por acción de la gravedad, la separación, no significa que el fluido entra allí, dejo de meter el fluido, espero que se separe y ahí lo saco y después vuelvo a meter. No, no, está entrando y saliendo fluido constantemente, pero a una velocidad baja, ¿sí? Baja, moderada, baja. Entonces yo tengo que ir sacando gas y líquido. ¿Cómo lo saco? Mediante unos medidores y controladores. El gas, controlo presión y lo saco. A X presión se abre una válvula y me saca el gas. Y el líquido con un flotante por nivel. Llega a X nivel, el flotante manda una señal, abre la válvula automáticamente. ¿Sí? Y así sucesivamente. El tema es que de estos dos elementos, la presión y el nivel, la presión es la más peligrosa, porque si el acumulador, perdón, si el separador acumula mucha presión, puede reventar. Y la idea no es que reviente, por supuesto. La idea es que eh, trate de soportar la mayor presión posible. Entonces, por eso tenemos dos sistemas de seguridad para poder liberar presión en caso de acumulación. Una es la válvula de alivio de presión, que funciona como las válvulas de una malla de presión, se va abriendo a medida que acumula presión en el sistema. Y ya por último, el disco de seguridad, que es la última barrera para poder contrarrestar la presión
que consiste en un disco que me tapa una salida, y cuando se excede X presión el disco se rompe, la salida queda libre y bueno, puedo liberar todo el gas y la presión por allí. ¿Sí? Voy a generar contaminación, pero es un riesgo aceptable frente, digamos, a cualquier tipo de problema. Porque, a ver, como digo, esto se acumula presión, revienta. Bien, hasta acá cómo vamos, ¿me va siguiendo? ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda? Refrescando conocimiento. Bien, buenísimo. Sí, recuerden que esto es para eso, más que nada, para ir refrescando. Yo les voy diciendo, esto es importante. Cuando llego, esto es importante porque seguramente está en la autoevaluación. Se lo dije un poquito tarde, Perfecto. pero bueno. Bien, en la parte de los tanques, por ejemplo, pregunta clara de la autoevaluación que va a estar seguro y va a estar el examen final también, pero clavado. ¿Cómo hago para identificar si tengo un bifásico o un trifásico? Y les van a dar opciones, tienen que elegir la opción correcta. Recuerden, mirando si hay un tanque cortador o bien mirando las salidas. Ya está. Por eso no doy cuenta, a simple vista. Ya por último los tanques, recordemos que el tanque tiene como función primaria almacenar y como función secundaria, dependiendo del tanque, puede controlar la presión, puede deshidratar el petróleo o bien puede desalar el petróleo, dependiendo si es el tanque cortador, lavador o de control. ¿Sí? Habían tanques de techo fijo, son los tanques más usados, ¿sí? Pero tienen la gran dificultad de que al tener el techo fijo, siempre queda un espacio libre en el cual se puede liberar gas. Cosa que yo no quiero que se me libere el gas, al contrario. Pero bueno, son los tanques más usados. Los tanques de techo fijo por lo general se arman en el yacimiento, ¿sí? Antes de armarlo, recuerden, hay que compactar la tierra y ver si va a resistir y después se empieza a armar con estas virolas, que son estos pedazos de acero que se van soldando. Eso es importante, los tanques son soldados, no son abulonados. ¿Por qué se arma por virolas? También sencillo. Si se me rompe la virola, cambio ese pedazo de caño, o sea, ese pedazo de tanque, perdón, por otra virola y ya está. ¿Sí? Cambio, si no tuviese virola y fuese un armazón entero, le tengo que ir haciendo parches que no son muy recomendables. ¿Sí? Porque tengo mucha... ¿Qué pasa con los parches de soldadura o cosas así? Tengo mucha concentración de tensiones en un punto muy chico, entonces se puede seguir rompiendo esa zona. En cuanto a las entradas, teníamos 5, recordemos, boca de limpieza para limpiarlo, la red contra incendios, una válvula de alivio de presión y las bocas de muestreo y de medición. Los tanques de techo flotantes son estos tanques que el techo se mantiene flotando por encima de la superficie del líquido, entonces nunca me queda un espacio vacío en el cual se pueda liberar gas. Dentro de los techos flotantes hay 3 tipos, los bandeja, los pontón y los de doble cubierta, siendo los de doble cubierta los más seguros porque es una mezcla entre el techo fijo y techo flotante. Es un techo fijo que adentro tiene un techo flotante. Entonces de esa manera, en caso de romperse el techo flotante, el gas no se expone al ambiente, ni tampoco tengo el petróleo expuesto al ambiente y se me puede mojar, se puede todo eso. ¿Sí? Y ya por último los tanques a presión, que básicamente cambian su forma en función de las presiones que soportan. ¿Sí? Los de baja presión son los que tienen el techo abovedado, ¿sí? O sea, de ese estilo. Los de media presión son cilíndricos y los de alta presión son circulares, o sea, son una esfera. Y ya por último llegamos al tanque cortador, que recordemos que el tanque cortador solamente se utiliza cuando tengo separadores bifásicos. Si yo tengo otro tipo de separadores, como los trifásicos, no utilizo el tanque cortador, no hace falta. Entonces, el tanque, el tanque cortador, ¿cómo lo identifico? Simple, en primer lugar lo puedo identificar porque tiene un fuster. ¿Sí? ¿Qué es el fuster? ¿Es esto que ustedes están viendo acá? ¿Sí? El fuster es un separador en altura que me permite estabilizar la presión, básicamente. ¿Por qué? Porque el fluido sale del separador a una presión más alta que la atmosférica. Y yo necesito que el separador trabaje, perdón, que el tanque cortador trabaje a presión atmosférica. Yo no lo puedo hacer trabajar a una mayor presión. Porque si trabaja a mayor presión me afecta a la separación del agua, entonces
no me conviene que trabaje a esas presiones. Una vez que el fluido ingresó al fuster, sale de él, ¿sí? E ingresa al tanque cortador ya con la presión atmosférica. El fluido ingresa, el difusor del tanque, que es como un colador, fíjense, hace que el fluido se disperse por todo el tanque y de esa manera se separa mucho mejor. Una vez hecho esto, ¿sí? Una vez hecho esto, el petróleo que tiene menos agua se saca por la parte de arriba, mientras que el agua que tiene menos petróleo se saca por la parte de abajo. Y el agua sale a un sistema de purga que me permite controlar el nivel de agua, porque para que el tanque funcione bien, necesito un nivel de agua de 1/3 y un nivel de petróleo de 2/3 del total del tanque. Esto siempre es así, tanto para el cortador como para el lavador. ¿Sí? Los dos funcionan de esa manera, con 1/3 de agua y 2/3 de petróleo. Bien, bueno, ya por último la red contra incendio y la protección ambiental contra derrames, que eran los muros esos que le poníamos al tanque. ¿Sí? ¿Se entendió todo? Fue muy rápido, pero Sí, respondimos profe. despacito. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Entonces, ahora vamos a hablar de la planta de tratamiento de crudo. Recordemos que si la batería se encargaba del control y de la separación de las fases, la planta de tratamiento de crudo se encarga de la desalación y del almacenaje para su posterior venta del crudo. ¿Sí? Esas son las funciones. ¿Qué tipo de fluido ingresa a la planta de tratamiento de crudo? Ingresa el fluido que sale de batería. ¿Bien? ¿Qué fluido sale de batería? Sale un petróleo con un bajo porcentaje de agua, que ronda los 4 o 5%, y un alto contenido de sales, por supuesto. Tengo muchísimas sales. La planta de tratamiento de crudo está compuesta por el tanque lavador, básicamente, y algunos tanques de almacenaje. El tanque lavador se puede identificar porque no tiene fuster, pero tiene 2 entradas de fluido. El resto de los tanques tienen una entrada de fluido. Tiene 2. Porque por una va a ingresar el agua dulce que voy a utilizar para sacarle las sales al petróleo, y por el otro va a ingresar obviamente el petróleo que viene de batería. ¿Sí? El agua dulce sirve como es lo que yo siempre les digo. Existe algo que se llama gradiente de salinidad. ¿Qué significa esto de gradiente? Fácil. El gradiente es un movimiento de algo, ¿sí? Cuando algo pasa de mayor a menor y sucesivamente. Obviamente que las sales van a migrar desde el fluido salado hacia el fluido dulce para poder salarlo. Entonces el agua dulce sirve como eso, me captura las sales, me las disuelve. Y ya está. Así de simple funciona el sistema. Tiene el sistema de purga, por lo tanto hay un nivel de 1/3 y 2/3 siempre. Siempre. Tanques de almacenaje, sí, protección ambiental contra derrames y demás. Y ya por último entramos en la entrega de crudo, que recordemos que eran 2 tipos. Entregas por tanques, que es lo que a mí me gusta llamar una especie de entrega manual, que consiste más que nada en la medición manual de temperatura, nivel de fluido y demás, ¿sí? Y las unidades automáticas que hacen todo automático. La entrega por tanque consiste en realizar mediciones, primero que nada, del nivel de fluido que tengo en el tanque de entrega, en el tanque de almacenamiento, con un pilón y una cinta, como lo ven ahí. Es una cinta métrica que tiene una pesa en la punta, y la pesa obviamente también tiene una medición graduada. Entonces yo lo meto por la boca de medición, ¿sí?, del tanque, mido el nivel, y obviamente el nivel que estoy midiendo es el nivel vacío. Yo se lo tengo que restar al nivel total del tanque y me va a dar el nivel de fluido que yo tengo, o hasta qué altura hay fluido, y después con una pequeña tablita que trae cada tanque me dice que a tal nivel tengo X cantidad o metros cúbicos o litros de petróleo. ¿Sí? Sí. Petróleo y agua, el total, digamos. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Fácil, tengo que medir la temperatura. La temperatura se mide por la boca de muestreo. Se baja el termómetro con una pequeña solita o una cadena siempre de bronce, porque el bronce es un elemento que cuando roza con otro material no genera chispa.
O sea que es muy importante en un tanque de petróleo, como en el chip. Entonces se baja hasta la parte media o baja del tanque, se lo deja un tiempito en reposo y después se lo sube y se mide la temperatura. Ya está. Es un termómetro de bulbo tradicional, ¿sí? Termómetro de mercurio. ¿Por qué mido la temperatura? Genial. Porque la temperatura me va a afectar la densidad del petróleo. Si la densidad del petróleo puede ir variando levemente con la temperatura. Entonces, tengo que hacer correcciones después en el laboratorio con la temperatura a la cual está el fluido. Y un sacamuestras ya después, ¿sí? Para sacar la muestra se hace igual que el termómetro, se mete por la boca de muestreo, se va hasta el fondo y se empieza a subir lentamente el sacamuestras. Que si se observa, tiene una tapa con doble orificio porque por uno entra el petróleo y por el otro sale el aire que le va a tirar adentro el sacamuestras. Estas muestras se mandan al laboratorio, ¿sí? La muestra se revuelve y se divide en dos. Siempre se revuelve para que se mezcle todo y que sea una mezcla, para que sea homogénea, que se dice. Es decir, que básicamente esté todo bien distribuido por todos lados. Se revuelve, se pone a un costado para la muestra. ¿Sí? Perdón, se revuelve y se divide en dos. Una muestra se guarda, por las dudas, y la otra se le hacen los ensayos pertinentes. Tengo que determinar la densidad, tengo que determinar el porcentaje de agua, porcentaje de sólidos y porcentaje de petróleo. ¿Sí? Ah, y de sales también. Perdón. Una vez hecho eso, ahora tengo que calcular el volumen de petróleo seco, que se llama, que es la cantidad de petróleo exacta que tengo. Y para eso tengo que agarrar la densidad del petróleo, corregirla por temperatura y ahí calcular el volumen de petróleo con unas fórmulas extrañas que hay, pero las hemos puesto acá. Entonces ahí se vende el petróleo. ¿Sí? ¿Por qué se calcula el volumen seco? Porque si bien yo puedo vender el petróleo con 1% de agua, ese 1% no me lo pagan a mí, ¿sí? Porque es agua. El agua no me la pagan, a mí me pagan el petróleo nada más. Entonces por eso se calcula el petróleo seco, que es el petróleo real que nosotros tenemos. No me pagan las sales, no me pagan los sólidos y tampoco me pagan el agua, solo el petróleo. ¿Sí? Aún así, entonces ustedes me dirán, bueno, pero si solamente me pagan el petróleo, ¿para qué me exigen a mí tratarlo? Si yo les vendo, por ejemplo, 40% de petróleo y 50 y 60% de agua, me van a pagar el 40% nomás. Bueno, lo que pasa es que la refinería exige el tratamiento del petróleo porque en caso contrario tendrían que tratarlo ellos en su base, en su refinería. Entonces, para evitar el tratamiento de ellos, directamente proceden, digamos, a exigírselo a las empresas que lo venden. Solamente por eso. Y ya por último, dentro de esta unidad, la entrega por unidades automáticas, que esto es una unidad automática, ¿sí? Es un conjunto de cañerías, válvulas, bombas y sistemas de medición que de manera automática, ¿sí?, va midiendo los porcentajes de agua, perdón, va midiendo los porcentajes de agua, la cantidad de sólidos, cantidad de sales, ¿sí?, y el volumen seco, todo lo hace de manera automática, va midiendo y me va vendiendo o me va devolviendo hacia la zona de tratamiento dependiendo de lo que mide. Si el fluido está en especificaciones, lo vende. Si el fluido que está bombeando de repente excede las especificaciones, lo devuelve hacia el tratamiento, ¿sí?, para tratarlo, y el sistema va a seguir bombeando el petróleo hasta que, digamos, vuelva a medir buenas condiciones de venta y lo vuelve a vender, digamos. Y lo hace todo automático. Es un sistema muy bueno. Obviamente que ya nos evita el tema de tener que andar eh, midiendo a mano, ¿sí?, hacer toda la maniobra. Aún así, siempre es conveniente sacar una muestra del fluido que está vendiendo, para de esa manera guardar la muestra y en caso de alguna queja de la empresa que está comprando, podamos examinar la muestra, ¿sí? Bien, eso era la parte de planta de tratamiento de crudo y ahora vamos a pasar a repasar la unidad que vimos la clase anterior ya. Pero no sé si tienen alguna duda antes. No por el momento, profe. Bien, buenísimo. Buenísimo. Ahora vamos a repasar lo que vimos en la clase pasada, así que esto va a ser un repaso. Este sí va a ser rapidísimo.
También que los otros fueron rápidos, pero este va a ser un poquito más rápido. Eh, Primero que nada, ¿a qué le decimos efluente? Recordemos que el efluente es el agua de purga, es decir, es ese agua que a mí ya no me sirve, que primero parte del agua venía con la producción, otra parte la salé yo cuando lo metí en el tanque lavador, pero hay que tener en cuenta que esa sales ya no me, esa agua ya no me sirve para nada, ¿sí? Al menos para uso humano o terrestre, es decir, no puedo ocuparla para regar, no puedo ocuparla para digamos, poder alimentar cultivos, no se puede tomar, no lo puedo ocupar por una pileta, para nada, no, es un agua totalmente contaminada. ¿Por qué? Porque está compuesta, tiene sólidos en suspensión, primero que nada. De estos sólidos y sales en suspensión, parte pueden ser arena y arcilla que no molesta, pero también suele traer metales pesados, ¿sí? Y a veces algún que otro material radioactivo, como pequeños granitos de uranio y demás, ¿sí? Eso, es muy común que las arcillas tengan algunos elementos un poquito radioactivos, entonces hay que tener cuidado. Tiene parte del petróleo residual, ¿sí? O sea, parte, como dije, los sistemas de separación no son exactos ni precisos, entonces no son 100% eficientes, esa es la palabra. Entonces parte del petróleo sale, tiene gases, dentro de estos gases tenemos obviamente metano, que es el gas del petróleo, dióxido de carbono, ácido sulfídrico, sal. Y eh, también tenemos materia orgánica o bacterias que vienen junto con el fluido de producción. Entonces, obviamente que eso en contacto con cualquier cultivo o el contacto humano produce contaminación. Obviamente que hay dos opciones. O me deshago del agua entonces, o la almaceno de por vida. El tema es que almacenarla de por vida es una locura porque la cantidad de agua que sale de algunos pozos es altísima. Entonces, no puedo andar guardando agua porque tampoco tiene un valor comercial. Entonces, lo que tengo que hacer es deshacerme de ella. Habían dos métodos, el superficial y el subterráneo. Habíamos dicho que los superficiales en Argentina están prohibidos porque obviamente generan contaminación superficial. Entonces, pasamos a los métodos subterráneos, que si bien pueden contaminar, ¿sí? No es lo mismo contaminar en la superficie, que es la zona donde yo voy a cultivar, a contaminar a 2000 o 3000 metros, una capa que no va a aparecer nunca, ¿no? Por la superficie terrestre. Entonces, no hay problema con eso. El tema es que para poder meter el agua a una roca, yo tengo que tratarla antes, porque todo ese exceso de sales, de sodio, de petróleo y de bacterias, ¿sí? Me genera taponamiento en la roca y voy a terminar con la roca toda tapada y yo le voy a meter agua y no va a entrar. Entonces yo sí tengo que tratar. ¿Cómo se trata con la preparación? Con lo que se llama el sistema de tratamiento de agua o de efluentes. ¿Sí? Primero que nada tenemos una red de captación, recordemos, la red de captación son las cañerías que sale de cada una de las plantas del yacimiento y que va a parar a la planta de tratamiento de efluentes, ¿sí? O el sistema de tratamiento de efluentes. Bien, después teníamos el sistema de recolección, que era la pileta PI, y ya por último la planta de tratamiento. La pileta PI es una pileta grande, bastante grande, que siempre se diseña doble, recuerden, y un poquito más grande de lo habitual, ¿sí? Es decir, si yo necesito una pileta de, por ejemplo, 100 metros cúbicos y alguna de 140, 150, un poquito más grande. ¿Por qué? Porque recordemos que esto se diseña doble, porque yo no puedo diseñar una pileta de backup o de respaldo porque son muy grandes, ocupan mucho espacio. Entonces la diseño doble para que, y un poquito más grande para que cuando una de las partes de la pileta, ¿sí?, esté en reparación o mantenimiento, la otra se haga cargo de parte del fluido de la pileta que está en mantenimiento, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Simple. Es una pileta que está expuesta a la atmósfera, por lo tanto produce contaminación, ¿sí?, y que me permite, su función es separarme parte del petróleo que viene con el agua, y la gran parte del petróleo. El petróleo va a
flotar sobre el agua y se saca por la parte de arriba, mientras que el agua se saca por la parte del fondo, ¿sí? Y va a parar hacia su posterior tratamiento o planta de tratamiento. Que habían dos sistemas, recordemos. El sistema abierto estaba compuesto por unas piletas coalescentes, ¿sí? Que permitían el ingreso de oxígeno para poder matar las bacterias. Y un sistema cerrado, que está cerrado, son una especie de separadores, ¿sí? Como los que vimos hace ratito, que se encargan de separarme el agua y el petróleo, pero de manera cerrada. ¿Cuál es el gran problema de esto? Que no tiene un ingreso de oxígeno, por lo tanto, no se puede utilizar para cuando yo tengo mucha cantidad de bacterias. Si yo tengo excesiva cantidad de bacterias, es decir, que necesito mucho oxígeno para matarlas, recuerden que son bacterias anaeróbicas, es decir, bacterias que no pueden respirar oxígeno, pues en esos casos lo que debo hacer es directamente utilizar un sistema abierto, ¿sí? Que sí, me produce contaminación, pero es más eficiente para poder matar bacterias. El sistema abierto era este, estaba compuesto por unas piletas coalescentes, que son estas, son unas piletas, no son parecidas a las API, pero a simple vista se parecen, pero es mucho más chiquita. Entonces, para aumentar básicamente su longitud, se colocan las placas de hormigón, entonces el fluido tiene que ir rodeando esas placas y eso alarga un poco la estadía o alarga un poco el tiempo de residencia del agua del petróleo. ¿Sí? Se colocan dos piletas coalescentes porque la primera separa el petróleo. Recordemos que si todavía me queda bastante petróleo y se genera una capa de petróleo en la superficie, no deja que ingrese el oxígeno. El petróleo prácticamente es intañable. Entonces, al no ingresar el oxígeno no me mata ninguna bacteria. Es por eso que se colocan dos piletas. La primera sirve para separar gran parte del oxígeno, mientras que la segunda sirve para, ahora sí, perdón, cualquier cosa. La primera sirve para separar parte del petróleo y la segunda ya sirve para poder absorber el oxígeno. Después de esto, fíjense que se va a una parte de inyección de productos químicos. Los productos químicos básicamente son para evitar que las sales se disuelvan en el agua, que precipiten, así que las puedo sacar. Y ya por último, teníamos una bomba centrífuga e íbamos a los filtros. Que los filtros se encargan básicamente de filtrarme parte del petróleo que queda, me filtran los cadáveres de las bacterias y a su vez me filtran todos los sólidos, sales y demás que estaban dentro del agua y que yo con los químicos evité que precipitaran o que se disolvieran. Así es. Habían dos tipos, filtros de cáscara de nuez y filtros de lecho granulado, que son rocas de distintos tamaños. El de cáscara de nuez es el mejor. ¿Sí? Ambos filtros pueden relavarse, o sea, se lavan, se le da mantenimiento y se pueden seguir utilizando, no hay ningún tipo de problema. Por eso hay dos filtros, miren, en el dibujo hay dos filtros siempre. Siempre la zona de los filtros tiene dos, porque mientras uno está funcionando, el otro se lo está dando mantenimiento. ¿Bien? Y se van cambiando cada tanto tiempo. Y ya por último el sistema cerrado, que fíjense, teníamos en la primera etapa, en vez de tener dos piletas, tenemos lo que se llaman el skimmer y la unidad de placas, que son básicamente dos separadores. El skimmer es un separador horizontal, trifásico, mientras que la unidad de placas es un separador trifásico también, pero que tiene otro diseño porque permite, mediante unas placas internas, permite que parte de los sólidos precipiten y caigan en la zona de abajo y se pueden retirar por ahí abajo. Así, por eso tiene forma como de cono, ¿sí? En la parte de abajo, para poder sacar los sólidos. Funciona como un separador, no tiene grandes complicaciones, por acción de la gravedad. Obviamente a la salida del separador secundario, el de placas, ya tenemos nuevamente la inyección de químicos, como lo he puesto en el dibujo, perdón, y después los filtros. ¿Sí? Eso es así, siempre es así. En el caso de la zona de inyección de químicos, recordemos que en esta puede estar antes, también, antes de los separadores, porque ¿cuál es la función a veces del tema de los químicos? Como dije, generar el precipitado de las sales, y además de esto, en este caso, ¿sí? Como no tengo oxígeno,
yo le puedo inyectar oxígeno para que me mate parte de las bacterias y a la salida de los separadores me conviene colocar un inhibidor de oxígeno para que ya el oxígeno deje de hacer efecto y que no me oxide las cañerías. Porque yo, ¿por qué no quiero las bacterias? Primero que nada, porque me pueden tapar la formación, pero segundo, las bacterias se comen los caños, se los comen. ¿Cómo evito esto? Matándolas. Pero ¿qué pasa? Las tengo que matar con oxígeno. Y el oxígeno también me oxida las cañerías. Entonces sigo teniendo el mismo problema. ¿Cómo lo evito? Fácil, después colocando un inhibidor de oxígeno, que es un químico que me captura las moléculas de oxígeno y no deja que hagan efecto sobre las cañerías. ¿Sí? Y bueno, después tenemos la zona de los filtros y el almacenaje para su posterior inyección. Así es. ¿Cuál me conviene ocupar a mí? ¿Sistema abierto o sistema cerrado? Ah, dato curioso. Tanto el sistema abierto como el sistema cerrado, los dos ocupan la pileta API antes, sí o sí. El centro de recolección está para las dos. ¿Sí? Ya después de la pileta API podríamos tener un sistema abierto o cerrado, distintamente de lo que necesito. Los sistemas abiertos son sistemas mucho más grandes y que me permiten, digamos, eh, matar mayor cantidad de bacterias. El sistema cerrado es un sistema mucho más chico que no permite el ingreso de oxígeno, por lo tanto le tengo que inyectar yo aparte, entonces cuando tengo muchas bacterias se complica un poco, siempre es conveniente usarlo con baja cantidad de bacterias, pero tiene el gran beneficio de que no es contaminante, ¿sí? Cuando el abierto sí lo es, porque está expuesto al aire la parte de las piletas. ¿Sí? Así que bueno, ahí depende de lo que el equipo de campo decida, ¿sí? Tal vez tengo poco espacio y no me queda otra más que poner un sistema cerrado a pesar de que tengo muchas bacterias, por ejemplo. ¿Sí? Porque el espacio no me da para poner un sistema abierto. Y si el espacio no da, bueno, no da. Entonces, por eso digo que depende mucho de depende mucho de, digamos, de lo que tengamos en campo. Y bueno, gente, eso sería todo el repaso de producción 2. No sé qué les ha parecido, si tienen alguna duda. Perfecto, profe. Buenísimo. Muy claro todo. Buenísimo. Disculpen que fuimos muy por encima, pero la idea era esa, era ir por encima y no entrar mucho en detalles porque o sea, no es que no valga la pena, pero ya lo vimos y están los videos en YouTube, así que si ustedes pueden tener algún tipo de duda, eh, pueden recurrir a los videos siempre. Ni siquiera hace falta que lo vean entero, van hasta la parte donde explico esa partecita y ya está. Sí, se entiende. Buenísimo. Bueno, gente, entonces eso sería todo por hoy. Yo voy a dejar la autoevaluación lista para que la hagan y posiblemente no le ponga fecha de máxima de entrega, así que ustedes pueden hacerla de acá hasta que rindamos al final. Eh, Ahora enfóquense en estudiar esto para la autoevaluación y lo ideal sería que después de la autoevaluación empiecen ya a estudiar eh, los temas que ya vieron, ¿sí? Métanse en la autoevaluación, revisen las preguntas que les he tomado, porque la gran mayoría de esas preguntas pueden estar en el examen final. Ok, profe. Entonces, en la próxima clase, ¿qué estaríamos viendo? Bien, en la próxima clase vamos a hacer un pequeño repaso, que esa clase ya no la vamos a filmar, o sea, no la voy a grabar para YouTube, porque ya las clases están todas y los repasos estarían todos. Pero vamos a hacer un pequeño repasito de perforación y producción 1. ¿Sí? Eh, Así que si tienen algún tema que ustedes vean que no les ha quedado muy claro, pregúntenme, o sea, anótenselo y vamos a hacer el repaso de todas las unidades igual, desde la 1 hasta la 11, muy rápido, muy por encima. Por eso les digo que si tienen alguna duda, anótensela antes, pues a enfocarnos prácticamente en las dudas que ustedes tengan. Ah, bueno, sí. Más estilo clase de consulta. Tal vez ustedes se acuerdan, por ejemplo, que cuando vimos sí, bombeo mecánico no entendieron mucho lo de las válvulas. Bueno, anótenselo, ¿sí? Y lo dejamos para la clase que viene, entonces yo voy a ir explicando los temas y ustedes me hacen todas las consultas necesarias porque va a ser creo que la única clase de consultas que van a tener antes del examen. ¿Sí? Es muy próxima, no sé, pero
estaríamos, digamos, allí porque por lo general no se les da una clase adicional de consultas, esta ya sería la última. Y obviamente después me puede consultar a mí por WhatsApp, eso no hay problema, pero les recomiendo que le den una mirada a algún temita que no tuvieron claro y lo volvemos a explicar mejor. ¿Sí? Me parece bien. Buenísimo, gente. Entonces nos estaríamos encontrando la semana que viene a la misma hora, a las 10. Y recuerden que ahora voy a activar la autoevaluación y les comunico por el WhatsApp cuando esté listo. Ok, gracias. No hay de qué, nos estamos viendo. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente. Bendiciones.